Hola a todos y a todas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo soy Alex y en este vídeo vamos a analizar si es buen momento para comprar Chiliz y Shiba Inu. Así que empezamos. Bueno, como ya sabéis, las dos criptomonedas están experimentando subidas importantes, al menos en comparación con las demás, debido a que se han listado en Coinbase, ¿vale? Aparte, tienen proyectos individuales. Chiliz, por ejemplo, está colaborando ahora con la selección francesa. Shiba Inu está sacando nuevos tokens. Por lo tanto, la gente está interesándose y comprando las dos. Entonces, vamos a analizar si técnicamente al menos es buen momento para comprar o si hay algún aspecto negativo que nos podemos encontrar en el camino. Entonces, empezaremos primero por Chiliz, porque me apetece a mí y porque la tengo aquí enseguida. Y analizando el gráfico diario, donde vemos más velas, las dos no tienen demasiada data, pero bueno, podemos sacar cosas de lo que vemos. Si recordáis esta zona de aquí, de más o menos 40, la voy a poner para que se vea mejor, estaba siendo un nivel de soporte importante. Era buena zona de compra, ya que pues había soporte claro, ¿vale? Entonces, teniendo en cuenta, más o menos sería este nivel, un poco más arriba, un poco más abajo, es una zona, ¿vale? No es un nivel concreto, sino que es más bien la zona esa, voy a hacer un poco la línea más pequeña, la zona esa entre 39 y 40 y poco, ¿vale? Teniendo esto, donde antes era una buena zona de compra, ahora es una buena zona de venta. Antes era soporte, pues ahora es resistencia, ¿de acuerdo? Por lo tanto, Chiliz está en un momento en el que, si bien estamos haciendo, como podéis ver, mínimos, crecientes, máximos también crecientes, hay que ver cómo cierra la vela de hoy. Es la primera vela después de esta que parece que puede cerrar haciendo un máximo creciente. Hay que ver cómo cierra, ¿de acuerdo? Porque podemos acabar igual que esta, haciendo una high test, testeando la media móvil de 50, que es esta línea roja de aquí. Por lo tanto, si pasara eso, la cosa o el hype disminuiría de manera drástica y entraríamos en una situación técnica un poco más complicada. Ahora mismo, lo bueno es que estamos haciendo mínimos crecientes en esta zona de aquí y que podemos cerrar por encima de esta vela de aquí, de este máximo anterior, sería encima de este nivel de aquí, por primera vez, ¿de acuerdo? Si cerráramos por aquí, cerrando por encima de la media móvil de 50, seguramente, o 99% seguro, el precio iría a testear este nivel de aquí de 0,39 más o menos. Entonces, aquí empezaría un poco la batalla, porque básicamente es eso. Antes era una zona de soporte, ahora será una zona de resistencia. Me gusta mucho el hecho de que se ha cerrado o sea mantenida por encima de la media móvil de 200 diaria. Sabéis lo que significa el cruce entre la media móvil de 50 y la media móvil de 200. Es el cruce de la muerte que se llama. Lo analicé en un vídeo de Bitcoin, lo dejaré por aquí arriba, luego lo vas a ver. Pero primero acabamos este y sí que es cierto que los últimos impulsos de estos últimos días, donde el precio ha subido en 9 días ha subido un 72%, ha hecho que este escenario que parecía un cruce inminente, vamos a ponerlo aquí, en este punto de aquí, la media móvil de 50 iba en picada hacia abajo. Por lo tanto, esto hubiera acabado de la siguiente manera. La de 200 mantiene esta zona así, igual un poco más para abajo, y la de 50 acaba rompiendo y se inicia probablemente un mercado bajista o una zona muy lateral, dependiendo lógicamente de lo que hiciera Bitcoin. Al final, estas subidas evitan un cruce que parecía inevitable y se mantiene muy bien por encima de la media de 200. Lógicamente, aquí la ha roto, ha llegado a cotizar por debajo en varias ocasiones, pero finalmente parece que está remontando. Si miramos el gráfico semanal, ya os digo, no hay demasiada data, pero sí que podemos usar la media móvil de 20, soporte dinámico importante, aquí lo vemos, lo rompe en este nivel de aquí, igual que lo rompe por aquí, pero enseguida lo recupera. Igual que con el gráfico diario, ya ha intentado cerrar, aquí vemos, por encima una vez, por encima 2 veces, y quedan 4 días de la semana, quiero decir, sí que es verdad que esto puede acabar arriba de todo en 0,42 más o menos, pero también podemos hacer una high test y volver a esta zona de aquí, lo cual volvería a ser una señal negativa, porque sí, además de que técnicamente está pintando bien, le están acompañando las noticias, cierra la semana técnicamente mal,
pero aún así con noticias bastante positivas durante la semana, pues la señal sería bastante negativa. Algo que es interesante es ver la comparación con el Bitcoin. Perdonad, aquí tenemos el gráfico semanal. Es bastante interesante y bastante curioso lo siguiente. Lo voy a hacer grande. Bueno, el recorrido de Chiliz superando al Bitcoin ha sido impresionante desde, vamos a ver qué fecha es esta, desde principios de año, desde enero, lo ha superado ha llegado a estar un 3.385% más que Bitcoin. Eso es muchísimo, ¿no? Pero lo que me resulta ahora curioso es el tema este de intentar romper, si cogemos los cuerpos, voy a hacer esto también de otro color, si cogemos los cuerpos de esta especie de bandera o de pullback, de corrección, da igual como lo llamemos, al final es un movimiento correctivo, vemos que intenta 1, 2, 3, 4, 5, 6 velas seguidas, intenta romper esta zona para poder volver a buscar máximos históricos de Chiliz contra Bitcoin. Y esto ya quedaba reflejado en el gráfico semanal y en el diario, donde hemos hablado de que intenta romper zonas pero no acaba de romperlas. Pues aquí en este gráfico estamos igual, intenta deshacerse de este nivel, de esta zona, de esta corrección, pero no es capaz de hacerlo, ¿vale? Si cogiéramos más o menos los cuerpos enteros con las velas, con las sombras, perdonad, más o menos quitando las zonas de excesiva volatilidad, como es este nivel de aquí, como es este nivel de aquí, queda algo así. Por lo tanto, aún podría quedar una subida de, vamos a calcular, de un 7% más o menos para volver a testear estas zonas importantes. Al final yo lo marcaría así. Estamos ahora ya nuevamente por 1, 2, 3, 4, por 10ª vez por encima de este nivel. Veremos si es capaz de cerrar. Si Chiliz empieza a cerrar ya esta semana, no solo Chiliz contra Bitcoin, sino Chiliz normal, Chiliz contra el dólar, por encima de estos niveles que ha intentado romper varias veces tanto en semanal como en diario, es probable que Chiliz pueda volver a niveles anteriores, a testear estas zonas de aquí, a ponerse incluso, vamos a marcarlas, a ponerse incluso en estos niveles de aquí, testeando ya el 0.45, 0.50. No sería extraño, todo depende también de los cierres. Ya digo, las noticias le están acompañando, falta ver ahora el tema de los cierres, ¿vale? Entonces, dejando de lado Chiliz, vamos a ir a Shiba Inu. Por cierto, aprovecho para decir, ahora que me acuerdo, que si no estás suscrito o suscrita, te puedes suscribir. Estamos a punto de llegar a 3.000 y nada, seguro que tu ayuda, pues eso, ayuda, nunca mejor dicho, a que lleguemos antes. Entonces, Shiba Inu. No estoy comparando Chiliz con Shiba Inu, ¿vale? Chiliz es un proyecto tremendo, terrible, me encanta, y Shiba Inu pues es lo que es, ¿no? Eso no quiere decir que las dos estén destacando esta semana y quiera exponeros un análisis de ambas, ¿vale? Entonces, vamos a mirar primero el gráfico diario. Cuando salió en Binance, Shiba pues tuvo un crecimiento propio de FOMO, de hype, de miedo a que se repita un Dogecoin y la gente se quede fuera, y lógicamente eso impulsó el precio terriblemente hacia arriba, pero luego vino el puff. El puff acompañó un poco a que esta subida era irreal y que, pues lógicamente, vinieron tiempos complicados para Bitcoin. O sea, no ayudó el entorno, pese a que el fondo de esta subida, que es hype y FOMO, no era justificado, ¿vale? Entonces, teniendo en cuenta esto, ahora mismo estamos en zonas importantes, ¿vale? Shiba, como podéis ver después de la subida comentada, está haciendo mínimos decrecientes, pero ahora con esta zona de aquí rota hacia arriba, está intentando formar máximos crecientes. Esto sería interesante, ya que, aunque dentro de un contexto de mínimos decrecientes, en este punto de aquí, o sea, si miramos el recorrido entero, no, está haciendo mínimos crecientes, por lo tanto, el muy largo plazo sería positivo, ¿vale? Estamos hablando del corto plazo inmediato, de lo que puede pasar de ahora a las próximas 3 semanas. Estamos rompiendo esta zona de aquí, después de hacer mínimos decrecientes, pero es una situación positiva, ¿vale? El cierre de ayer no es el mejor, veremos cómo cierra hoy. Igualmente, a corto plazo tiene buena pinta. Si comparamos el movimiento, bueno, primero vamos a mirar el low time frames máximos.
aquí en 4 horas, 1 hora es lo mismo prácticamente, miraremos solo en 4 para quitar ruido, vemos mejor la ruptura, vemos mejor este patrón de cuña, llamarlo como queráis, rompe para arriba, típico pullback que no es extraño, es decir, después de romper hay gente que pues sale en estos niveles, no se fía, igual ve zonas de resistencia, lo que sea, liquidaciones, se pierde un poco la noticia, el hype y demás, el interés, y el precio empieza a hacer el típico pullback, ¿vale? Todas las criptomonedas están más o menos igual, rompiendo niveles y haciendo pullbacks. Al final dependerá un poco, este movimiento dependerá un poco del entorno en sí, pero igualmente no lo veo negativo este desgaste, porque pensar que viene de subir desde el 12 de junio, vamos a calcular la subida que lleva haciendo Shiba, desde el 12 de junio hasta ayer mismo, un 78%, por lo tanto la subida es enorme, ¿no? No podemos pretender que se dé este movimiento cada semana, no todos los días son domingo, por lo tanto lo normal es que después de grandes movimientos vengan pullbacks. Lo interesante para una tendencia alcista es que el movimiento sea superior al pullback. Eso es lo que crea una tendencia alcista, ¿vale? Por lo tanto, es lo que estamos por ver ahora. Si comparamos ahora sí con Dogecoin, en el momento de la salida, o en el momento en que podemos empezar a verlo aquí en TradingView, vamos a ponerlo por aquí, Dogecoin contra el dólar en Bittrex. Vamos a mirarlo en gráfico semanal y nos vamos a ir atrás, pero Dogecoin también creó un hype similar, ¿vale? El movimiento de Dogecoin fue inmediatamente muy alcista y posteriormente vino pues la barrida bueno, pues vino el movimiento que puso Dogecoin en su lugar y estuvo un tiempo encallado en estos niveles. Hay que tener en cuenta que esto es gráfico semanal, ¿vale? Y que también estamos hablando del año 2014. Por lo tanto, la similitud sí, pero con muchos peros, ¿vale? Igualmente lo que os quiero reflejar es que hay que tener la visión y la perspectiva adecuada, ¿vale? No podemos pretender que Shiba Inu nos dé lo que ha dado Dogecoin a quien haya estado dentro, cuando Dogecoin ha pasado o ha estado en el barro mucho tiempo. O sea, sale o empieza aquí a cotizar en estos niveles de aquí, pega enseguida. Vamos a mirarlo para que veáis en números, pega enseguida un 324% y desde esta zona de aquí cae un 96%. Luego se forma un rango tremendo, este nivel de aquí. Es que verlo en velas parece muy fácil y muy rápido, pero claro, esto de aquí, desde que el precio sale en este nivel de aquí, ¿vale? Hasta que vuelve a romper o vuelves a tener beneficios desde ese nivel. A ver, que me encaje. Pasan 41 barras mensuales. Quiero decir, quien compra en la salida de Dogecoin se pasa 41 meses pringando, ¿vale? Y esto se hace muy largo, ¿vale? Entonces, si lo comparas con Shiba, vamos a marcarlo esto, si lo comparas con Shiba, es que fíjate dónde estamos 1, 2, en el tercer mes. Tú imagínate que has comprado Shiba en este nivel de aquí, no, en este nivel de aquí que sube, ¿vale? Ya estás ganando beneficios, cosa que con Dogecoin no lo has llegado a hacer en ningún momento, hasta prácticamente cuando sale, sí. O sea, ahora estaríamos en este punto de aquí de Dogecoin. Shiba sería esta zona de aquí más o menos, o este nivel de aquí. Has salido aquí, estás ganando beneficios, pero oye, imagínate que pasa lo mismo que con Dogecoin, que es por lo que mucha gente ha invertido en Shiba, para que pase lo mismo que con Dogecoin. Pues prepárate para poder estar 41 meses perdiendo dinero, ¿vale? Eso es así. Lo que pasa es que perdemos la perspectiva. ¿Qué pasó con Dogecoin? Que pese a estar mucho tiempo palmando dinero, lo que hacía y lo que empezó a hacer fue ir incrementando las zonas de acumulación. Lo veremos mejor en semanal, porque sin un diario... Es decir, ahora lo vamos a ver, Dogecoin estaba en este nivel de aquí, cotizaba en esta zona de aquí, hizo un impulso y pasó a cotizar en esta zona de aquí, ya por encima del anterior. Hizo otro impulso y pasó a cotizar en esta zona de aquí. Hizo otro impulso y ahora esto fue más largo, pero no perdió en ningún momento, o prácticamente en ningún momento, la zona. Nuevo impulso. Y ahora, pues bueno, estamos en... Esto no lo contaría como un rango como este, pero podemos entrar en un rango similar al de aquí, pues aquí. Entonces, esto es lo que hizo Dogecoin en su momento y lo que podríamos esperar de Shiba. Técnicamente,
ya os digo, es muy nueva, tenemos muy pocos datos. Si analizamos lo que hemos hecho en gráfico de 4 horas, no pinta mal. Después de un enorme impulso, pullback, se estrecha el patrón, arranque, continuación, podemos seguir hacia arriba. Pero es importante tener una perspectiva concreta, ya que si has entrado en Shiba por Dogecoin, que lo has hecho al 99%, no creo que haya sido por su gran proyecto, te tienes que preparar para lo que te puede venir, ¿vale? Entonces es importante, lo voy a dejar por aquí, pero quería reflejaros eso. En Chiliz tenemos una situación completamente distinta a la de Shiba, tanto por validez del proyecto como por análisis técnico. Shiba no tenemos un mal momento, al menos en gráficos inmediatos, 4 horas, 1 hora. Pero sí que es verdad que, comparándola con su hermano mayor, podríamos decir, le queda un largo camino, ¿vale? Entonces, si te ha gustado, suscríbete, dale me gusta, compártelo con amigos y con la familia y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós!